tengo un fío. Yo quiero, pero ye algo tonto. Dios, si es más tonto que fecho de encargo, la verdad. Y la madre, bueno, la madre marchó y yo digo, y que tal pa venidor, y pa mí que es que non va ni pa lante ni pa atrás el guaje. Apuntélo a jugar a fútbol y non paraba ni tasis. Metilo nel chigre a traballar, enchufao, y non lle capaz de achar un culín curioso, non vale pa nada, non da culpa ni pa lante ni pa atrás, y yo pa mí que lle culpa mía, porque mi madre, lle culpa del, re Dios, que lle tonto. Valíame más ser criado un cocho. Pero el otro día estábamos viendo yo y Chichi la TPA y daban eso del concurso del Yes Universal y pensé, 6.000 eurazos contra Toño, si ganar el premio ese por lo menos tenía algo con lo que empezar. Y dije, voy a hablar con don Cosme. ¿Qué quieres? Eso no puedo. Enchúfame al guaje, Joselín, ¿qué te cuesta? Mira, Toñín, conocémonos ya pila de años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya no me acuerdo de cuándo dejaste de invitarme a la bolera. Bueno, ya que después del accidente y lo de la cadera así, pues ya casi no voy nada a jugar. Ya, claro, la cadera. Pero vienes a mi casa y pídesme que manipule el concurso por ti. Y pídesmelo sin ningún respeto, non como un collacio. Ni siquiera me llames padrín. Mira, Toñín, non tengo tiempo pa pijaes. Tengo que ir a cuchar los nabos. ¿Qué fue? ¿Qué ye por perres? ¿Será por perres? ¿Qué quieres que te pague? Pues págote, contra. Cago en Ros. Cago en mi manto. ¿Qué fice pa que me tratares con tan poco respeto? Si hubieres mantenido la mi amistad, de seguro que el tu fío estaría ya jugando en el Sporting. Collacios, padrín. Bien. Algún día acudiré a ti y tendrás que servirme. Hasta entonces, acepta la mi ayuda en recuerdo del Yes Mundial. Gracias, padrín. De nada, home. Que se encargue de esto Ángela Show. Pero que el tongo esta vez no se note, porque no somos una mafia, a pesar de lo que diga ese jovileta.